Ahora sí me escuchan. Sí, se pueden saludar, como dije. Ahora, no los había visto algunos de ustedes, a otros sí ya los vi, gracias a Dios. Y poder tener este tiempo con ustedes. Isaías 46. Si tienen su Biblia, quiero comenzar leyendo ahí. Mientras se saludan, ¿ve? Aprovechen. En Isaías capítulo 46, el versículo 9 y 10. Y esto nos va a ayudar un poco a tener contexto en lo que vamos a estar estudiando en estas semanas que vienen. Porque lo que vamos a estar mirando durante este tiempo tiene que ver con profecía. Y yo sé que hay algunos que no les llama mucho la atención la profecía, hay algunos que no alientan a estudiar profecía, pero vamos a mirar algunas cosas que quiero resaltar hoy día en la mañana antes de ir a los versículos que vamos a mirar con respecto a la profecía. Entonces, si tienen ahí esa porción, versículo 9 del capítulo 46 de Isaías. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, aquí el profeta está hablando, Dios a través de él, y él dice que él anuncia, fíjense ahí, dice anuncio lo que va a venir desde el principio. Si hay alguien que puede saber y conoce el futuro, es Dios. Nosotros podemos especular, ¿ya? Podemos a lo mejor vaticinar, decir esto va a pasar, pero tenemos la palabra de Dios que es la más segura para nosotros poder ir guiándonos. Y no tanto viviendo nuestra vida en función de leyendo el periódico, sino leyendo la escritura, de ver qué es lo que la escritura nos enseña. Entonces, en el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús está aquí con sus discípulos, ¿ya? Y ya miramos los versículos 1 y 2, vamos a repasar rápidamente y nos vamos a detener en el versículo 3 esta mañana, que nos va a ayudar un poco a que tengamos un contexto de todo lo que viene del versículo 4 en adelante de este capítulo 24. Pero antes de ir aquí, una de las cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta es la importancia de dedicar tiempo a estudiar profecía bíblica. No es un tiempo perdido. ¿Por qué? Porque la misma escritura está impregnada de profecía. Fíjense ustedes que hay de los 66 libros que tenemos, 62 de ellos hablan y tienen profecía, información de profecía, de escatología. Salvo Ruth, Cantares, ¿ya? Son libros que no lo tienen, Filemón y Tercera de Juan. Pero todo el resto, usted puede ver que está la escritura impregnada de eventos. Ahora, muchos de esos eventos se cumplieron porque profecía es eso, historia predicha, antes que ocurra. Y hay alguien que ve la historia y hay alguien que controla, que está en control. Es Dios. Entonces, lo importante aquí para cada uno de nosotros es darnos cuenta que el 27% de la Biblia es profecía. Más de 8,000 versículos son proféticos, tanto de la primera como la segunda venida. De estos hay un tercio que es la primera y 2 tercios son de la segunda venida de Jesús. Y aquí hay un dato importante que vamos a mirar hoy día, es la mentalidad que tenían los judíos. Ellos tenían una mentalidad del aquí y el ahora. O sea,
el tiempo presente y el venidero. Ese es lo que ellos tenían. Y ellos estaban esperando cumplimiento de alguna profecía en particular. En este caso aquí vamos a mirar que es acerca del Mesías. Es la profecía que ellos estaban esperando. Entonces, la Biblia nos enseña y nos muestra que Dios es soberano. Y como Dios es soberano, le informa a usted. Dios sabe todo. Dios está a cargo de todo. No hay nada que se le escape. A veces a nosotros se nos pueden escapar. Él mismo dijo, lo he dicho y lo haré. Él lo va a cumplir. Y esto es lo que acabamos de leer ahí en Isaías. Él lo dice y esto es lo que va a ocurrir. Y la Biblia en sí fomenta para usted y para mí la integridad, la profecía fomenta la integridad de la Biblia. Porque si la profecía no se cumple, ¿qué falla? Es la palabra de Dios, es Dios, entonces no es Dios. Si no se ha cumplido, y como algunos dicen que no se ha cumplido o que no se va a cumplir, entonces tenemos un problema con la integridad de la Biblia. Y la Biblia es dada por Dios. Recuerden lo que dice Pablo en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. En tanto el Antiguo Testamento para ellos en ese momento, como todos nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Jesús dijo, esto les digo a ustedes antes de que ocurra. Se lo dijo Jesús. Y no una vez. Entonces, si esto no se cumple, entonces, ¿quién es el que queda desacreditado? Es la palabra de Dios. Es Dios, porque Él es el que da la palabra de Dios. Recuerden, el cumplimiento de la profecía, dice Apocalipsis, es Cristo. O sea, cuando vemos a Cristo, vemos el cumplimiento de muchas profecías. Desde su nacimiento, desde donde Él iba a venir, de la raíz en donde Él debía, de qué familia debía venir, en qué ciudad debía nacer, etc. Todo eso se cumplió. Él es el cumplimiento. Y como estamos en Mateo, recuerden, Mateo está enfocado en los judíos. Entonces, ¿cómo Él podía demostrar que Cristo es el Mesías? Todo esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta una y otra vez en este libro. Una y otra vez. Entonces, para nosotros la profecía debe ser algo que no debemos mirar a la ligera. Porque también la profecía nos ayuda a usted y a mí a entender que hay tiempos difíciles, peligrosos, donde va a venir mucha gente con falsa enseñanza. Vean lo que dice ahí, están en Mateo 24, en el versículo 4, nos dice ahí que mirad que nadie os engañe. Y luego sigue diciendo, van a venir muchos falsos cristos, muchos falsos maestros. ¿Y qué van a hacer? Van a engañar. Muchos serán engañados. Entonces, ¿qué necesitamos tener claro? Es esto, conocer que la profecía nos advierte de estos tiempos. Por eso cuando los cristianos a veces se sorprenden por los tiempos que estamos viviendo, es porque desconocen la Escritura. No debieran sorprendernos. No debieran sorprendernos. Cuando sale un falso maestro aquí, un falso maestro allá, etcétera. Ahora que estuvimos nosotros con Marixa ahí en Los Ángeles, fui a visitar la Catedral de Cristal. La Catedral de Cristal es ese edificio que funcionó ahí, la iglesia del famoso Robert Schuller. Y para mí esa es la obra del hombre, es la carne. ¿Sabe qué la ocupa ahora? La iglesia católica. Ellos compraron eso. ¿Ya? Los vietnamitas son católicos, compraron eso. Y ahí usted ve esa obra del hombre por un falso maestro. Todo eso fue levantado por los hombres. Porque cuando Dios levanta algo, lo sostiene. Si Dios guía, Dios provee. Pero eso es una obra de uno dice, ¿para qué esto? ¿Para quién? Es increíble. Por eso el Señor nos advierte que en los últimos tiempos van a venir muchos engañadores. Entonces, ¿cómo yo discierno eso? Bueno, conociendo la Escritura. La Escritura nos enseña también que la profecía nos ayuda a nosotros para estar preparados para los últimos días.
Dios tiene un plan. Entonces, hermanos, no nos asustemos de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor eso está pasando en Irán y todo lo demás, en el estrecho de Hormuz, se va a subir el petróleo, va a subir la gasolina, va a subir esto, va a subir el arroz, va a subir, va a subir, va a subir. Bueno, eso es algo que nosotros podemos ver y vamos a mirar aquí, que era algo que el Señor advierte que va a ocurrir en los últimos tiempos. No debemos nosotros estar asustados. Dios tiene un plan para la historia. Y también Dios tiene un plan para usted aquí. Por eso es importante que usted y yo estemos velando. Como dice Pablo a los tesalonicenses, para que el día no nos sorprenda como ladrón. Entonces aquí vamos a ver que el Señor nos advierte. Entonces, cuando usted ve todo lo que está pasando, usted dice, no me alegro por la gente que muere, pero me alegro que lo que está ocurriendo son señales. Nos está mostrando de que algo viene. De que algo viene. Y eso es algo que la profecía nos muestra por medio de las Escrituras. Recuerden, Dios juzga. Dios es un Dios justo. Y Él trae juicio. Y usa naciones para traer juicio a otras naciones. Lo ha hecho así en la antigüedad y lo podemos ver ahora. Y lamentablemente a veces los cristianos están viviendo una vida de mucho temor. No, aquí está en la Escritura. Pero la profecía nos da guía para que usted viva. La profecía no es solamente para darte una información. Yo sé esto y cito la profecía aquí. No, es para que nuestra vida, nuestro corazón esté bien enfocado, sabiendo lo que viene. Y eso va a poner en nosotros un sentido de urgencia para poder llevar el mensaje, el evangelio, al mundo que necesita a Cristo. Y eso es de lo que usted ve por medio de la profecía. Yo sé, yo veo que esto no va a mejorar. La gente siempre dice, van a haber tiempos mejores. Pero usted, ¿qué ve? ¿Cómo ve? ¿Está mejor el asunto? A lo mejor usted puede ganar más plata ahorita, pero ¿cómo está la moral en el mundo? ¿Cómo ve usted la familia? Lamentablemente no vemos mejor. Y el Señor nos advierte que eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero no solo eso. Cuando usted estudia profecía, había un pastor que escribió un libro muy famoso. Bueno, 2 libros. O muchos libros. Pero hay un libro que yo sé que todos lo leyeron. Probablemente. Y se los metieron por los ojos. Y él decía que no era importante estudiar profecía. No le voy a decir cuál. Y él decía que no era importante estudiar profecía. Que nos desenfocaba. Vea lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿A quién le creemos? Tenemos que leer y tenemos que conocer la profecía en los tiempos en los que estamos viviendo. En el capítulo 22, verso 7 de Apocalipsis dice, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. El que la atesora, la conoce y sabe los tiempos, distinguir las señales, ver lo que está pasando y decir, esto es algo que nos va a llevar a una escalada mayor. Entonces, cuando usted ve advertencias, esas advertencias van a ser útiles en la medida en que usted las respete, en que usted preste atención a esa advertencia. Si la advertencia le dice a usted, pare, y si usted pasa, usted está corriendo un riesgo y está poniendo en riesgo a otra gente. Bueno, cuando la Biblia nos da advertencia de algo, bueno, debemos prestar atención. Porque nos ponemos en riesgo nosotros y podemos poner en riesgo a los demás. Entonces, aquí, y entrando ya al pasaje de Mateo, entendiendo que para nosotros como cristianos debe ser importante lo que Jesús enseña aquí y no pasarlo a la ligera, vamos a enfocarnos en este último discurso, en el discurso número 5 que Jesús da aquí a sus discípulos. Y el enfoque aquí de este Mateo 24 y 25 es tierra judía, territorio judío, Sabbat,
templo, fiestas de guardar, tribulación, gran tribulación. Porque el enfoque es para el pueblo de Israel. Entonces, no debemos ver este capítulo como lamentablemente a veces algunos lo ven con una mentalidad ya denominacional. Esto es bautista, esto es reformado, esto es calvarizado. No, esto es viendo las escrituras aquí, dónde está Jesús, a quién les está hablando y cuál es el contexto. Y en el contexto en que nosotros estamos mirando esta porción viene del versículo que está antes, en el capítulo 23, tu casa será dejada desierta. Eso es lo que el Señor les ha dicho a ellos. Y ellos en su mente le van a decir al Señor, pero ¿cómo? Vea el templo, vea los edificios, vea las piedras, vea todo. Y el Señor, ¿qué les dice? No va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos dicen, ¿de ahí? ¿No es quién es el Mesías? No entendemos. ¿Cómo el Mesías se va a manifestar? Pero tú estás diciendo que el templo va a ser destruido. ¿Dónde se va a manifestar? Esa era la mente de ellos. Y aquí el Señor va a corregir desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Él, lo que ellos necesitan entender. Fíjate aquí, primero que todo ellos preguntan, primero dice en el versículo 1, mostrando el templo, dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Saliendo ahí Jesús del templo, nos dice Marcos, se fueron, van a cruzar un valle que hay ahí, que es el valle de Cedrón, y se van a dirigir hacia el monte de los Olivos. Ahora usted no puede hacer eso, porque hay una carretera ahí. ¿Ya? Ahí se paran los buses que van los turistas ahí. Ahí hay un mapa. Ahí está el templo y ahí está el valle. Y acá está el monte de los Olivos. Y es ahí hacia donde se dirige el Señor. Abajo está el Getsemaní, el lugar ahí donde el Señor estuvo orando. Entonces Jesús va a ir y se va a dirigir hacia ese lugar. Cuando va saliendo de ese lugar, ¿ya? Entonces los discípulos dicen, mira el templo. Y ya dijimos ya que era algo increíble. Algo increíble. Llevaba más de 46 años en reconstrucción, en remodelación. Y muchos dicen que no se terminó de remodelar por completo hasta que fue destruido. O sea, estamos hablando de que iban a seguir metiéndole plata a un edificio en el que el Señor había dicho, está desierto. Yo ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón cuando construyó el templo? ¿Habitará Dios en templo hecho por mano de hombre? Él es más grande que eso. Cuando usted ve, cuando yo vi esta catedral de cristal, dije, esta es la obra del hombre, tratando de demostrar algo que no es. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios está, obviamente quiere morar y está morando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí que le mostraron los edificios. Y luego dice el versículo 2, respondiendo él les dijo, aquí todo lo que él va a decirles aquí, todo lo que para ellos era un orgullo nacional, Dios, o sea, Jesús le va a decir, va a ser destruido. Todo para lo que ellos decían, el templo es el lugar de acceso a Dios, entonces nunca va a ser destruido. Jesús va a decir, no. ¿Por qué? Porque ese templo se volvió su ídolo. Su ídolo. Y realmente dejaron a Dios de lado. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos. El Señor le dice, veis todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, en la mente del judío era inimaginable. En Juan capítulo 2 el Señor ya había hablado, ya había hecho una analogía de su muerte cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Y los fariseos, ¿cómo? Llevamos 46 años, dice Juan, levantando el templo. Jesús hablaba obviamente de su muerte y de su resurrección. Pero aquí el Señor les dice ahora, literal, este templo va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esta no es la primera vez que el templo iba a ser derribado. Ya había sido derribado antes. Vea lo que dice Jeremías en capítulo 26.
Verso 6. Yo pondré esta casa como Silo. Silo era el lugar en donde estaba el tabernáculo antes y eso fue barrido. Entonces ahora Jeremías está profetizando que el templo iba a quedar así, barrido, destruido por completo. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Y esto de dónde salió? De una profecía de Miqueas. Vea lo que dice ahí mismo en el verso 18 del capítulo 26. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. ¿Pasó eso? Pasó. En el 605 Israel fue invadida y fue tomada por los babilónicos. Y luego vinieron 2 incursiones más hasta el 586 antes de Cristo, donde el templo fue destruido y la ciudad y las murallas fueron derribadas. Cientos murieron y otros fueron llevados cautivos. Entonces, esto había ocurrido ya antes. Pero ahora, para decirle a un judío, en la manera en que este templo estaba, era algo imposible de hacer. Bueno, Dios trae juicio. Trae juicio. Y siempre para aquellos que más saben, más se les demanda. Si usted tiene conocimiento de Dios y de la palabra de Dios y usted practica el pecado y la desobediencia en contra de Dios, sepa usted que Dios no lo va a pasar por inocente. Va a traer juicio. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, Dios no lo va a dejar en esa condición. No lo va a dejar, porque Él hizo todo. Él murió por usted. Entonces aquí el Señor les está diciendo a ellos, esto es lo que va a ocurrir. Su enfoque estaba en las cosas que se ven. ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos en lo que se ve? En lo que es temporal. Y el apóstol Pablo le dice, hey, no se enfoquen en eso. Nosotros miramos apariencia, nosotros miramos, este es el lugar, o esto aquí, o esto allá. No, Dios ve el corazón del hombre. Recuerde, todas las obras que el hombre hace para el hombre son temporales. Dios las va a destruir. Lo que va a quedar es lo que usted hace para Cristo. Eso es lo que va a quedar y eso es lo que va a ser premiado en su momento. Entonces, imagínate aquí el Señor diciéndoles a ellos, todo esto va a ser destruido. Entonces están en el Monte de los Olivos. De ahí del Monte de los Olivos hay una linda vista. El monte está más alto como ahí. Eso obviamente no se vería así, pero esa es la vista desde el Monte de los Olivos en la noche. Y ahí está el domo y todo lo demás. Esa mezquita que está ahí, que obviamente en el tiempo de Jesús no estaba y no estuvo por cientos de años, hasta el 600 recién, ya después de Cristo se levantó eso ahí. Y estas son tumbas, porque entre más cerca del templo estaban, dicen que eran los que iban a resucitar primero. ¿Ya? Entonces Jesús va por el camino, sube, se sienta, queda como a 45 metros sobre eso y puede mirar todo. Y desde ahí ahora van a venir los discípulos, porque siempre alguien queda con la espinita, pero ¿qué habrá querido decir Jesús? Entonces vea lo que dice el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, usando la posición típica de un maestro, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ya vamos a ver quiénes son estos, ¿ya? Dinos. Y aquí hay una serie de preguntas que de aquí sale este discurso. De estas preguntas que le hacen a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Ahora, nosotros estamos leyendo esto 2000 años después. Cuando ellos estaban preguntando, son 2000 años atrás, y la mente de ellos era totalmente diferente a lo que ellos están preguntando, a lo que nosotros podemos pensar que ellos estaban preguntando. Pues nosotros inmediatamente estaríamos preguntando, bueno, aquí estas personas se están preguntando acerca de la segunda venida. No, porque para ellos todavía están esperando la primera venida. Ellos están esperando a su Mesías. Es lo que ellos estaban esperando.
Y es en base a esto que estos hombres van a venir y preguntar, ¿quiénes son? Marcos 13:3 nos dice quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quién llevaría la cabeza a ustedes ahí? Pedro, nuestro famoso Pedro. Gracias a Pedro por eso. Pero estaba Jacob, Juan y Andrés, el grupo más cercano de Jesús. Vinieron a él, nos dice Marcos, y le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué es lo primero que ellos preguntan? Por lo primero que él había dicho, la destrucción del templo. Lo interesante aquí es que Mateo no nos da respuesta a eso. Tenemos que ir hasta Lucas. El capítulo 20 nos da la respuesta de qué iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. En Mateo nos da la respuesta a las otras dos preguntas, de verso 4 al 14 y luego de lo que sigue. Entonces aquí ellos vienen a Jesús y le preguntan, sentados ahí en el monte de los olivos. Ahora, el monte de los olivos es importante. Se menciona. Y se menciona tanto ahora cuando están los discípulos con Jesús antes de que Él fuera a la cruz, y se va a mencionar cuando Él resucita y se va al cielo. Y luego Zacarías deja claro que ese es el lugar en donde Jesús va a regresar. De hecho, los discípulos, cuando Jesús se va en el libro de Hechos, el capítulo 1, ¿ya? Mirando, arriba dice que se le aparecen los ángeles, y ustedes que miran así como, así como se fue a volver al mismo lugar. En ese mismo lugar, en ese mismo monte de los olivos. Zacarías 14, versículo 3 y 4, dice que afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y esto no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Que está, dice, al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Eso no se ha cumplido. Entonces, no se trata de esto. Se trata de un otro evento que va a ocurrir. El mismo evento que los ángeles le dicen a los discípulos que va a pasar. No ha ocurrido todavía. Va a volver Jesús. Eso es lo que estamos esperando nosotros como iglesia. Entonces, toda la escritura, y eso es claro, es para la iglesia. Pero no toda la escritura gira en torno a la iglesia, sino también a Israel. Entonces podemos tomar enseñanza, podemos aplicar algunas cosas, pero la interpretación tiene que ver, de acuerdo al texto en donde esté, con los personajes o con el pueblo al que el Señor esté dirigiendo. Por ejemplo, cuando la gente dice no somos cola, sino cabeza, es como hablar de la carnicería, ¿verdad? Pero, Señor, pero eso, ¿a quién? ¿Dónde lo dice? ¿En qué contexto? ¿A quién? Ahora sí lo podemos aplicar, pero eso es el pueblo de Israel. Es a ellos. Es a ellos. ¿O esto está en el Nuevo Testamento? No. Entonces cada uno tiene que mirar en el contexto en el que está. Y aquí el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos que son judíos, que tenían esa perspectiva judía de esperar al Mesías, y les va a dar este mensaje. Nosotros como creyentes, ¿qué esperamos? Esperamos a Jesús. Vea lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. En el capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La iglesia espera al Salvador. Los judíos, ¿qué piden? Señal, señal. Eso es lo que dice Pablo. Los judíos piden señal. El Señor ya les dio la señal. No les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Pero nosotros, ¿qué señal esperamos? Nosotros solamente esperamos a Cristo. Las señales que están viendo nos anuncian de que pronto el Señor Jesús viene. Y a Él estamos esperando. Yo no estoy esperando ni al anticristo. No me interesa el anticristo, saber quién es. La escritura sí lo menciona y vamos a hablar de eso. Si usted quiere profundizar, busque ahí los estudios de Apocalipsis. Ahí hablamos acerca de él. Y di el nombre de quién era. No, mentira.
Yo sé que dije que era el NN, pero ahí está en las escrituras. Pero nosotros estamos esperando a Cristo Jesús. Estamos esperando al Señor. ¿Cuándo va a ser? Inminentemente. ¿Qué quiere decir eso? En cualquier momento. Por eso a veces nosotros usamos pronto y debemos tener cuidado con usar el concepto pronto, porque pronto no necesariamente quiere decir mañana, sino que más bien pronto tiene la idea de la escritura de que puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy, así como puede ser 20 años. ¿Hace cuántos años ustedes vienen escuchando a los que son cristianos por muchos años que Jesús viene? ¿Verdad? Pero la escritura dice que viene pronto. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser en esta generación. Ahora la pregunta para usted y para mí es, si no viene esta generación, ¿qué para mí? Bueno, sea fiel. Ame y espere la venida del Señor. Lleve el mensaje. Sea vigilante. Camine en santidad. Permanezca. Y eso le va a ayudar a usted a estar firme cuando el Señor venga. Ya sea por su vida o cuando venga por su iglesia. Entonces, un hombre escribió, los cristianos deberíamos aprender a vivir como si muriéramos mañana. No, pastor, yo no me quiero morir todavía. Yo sé, nadie se quiere morir. Yo no me ando tirando a la línea del tren ahí. Pero con esa mentalidad, ¿qué pasaría si usted sabe que mañana se va? ¿Cómo viviría estos últimos días? ¿Invitaría al pastor a almorzar o algo así? Es usted y Dios al final. ¿Cómo estaría su vida? Viviendo esa vida como si fuera así. Como si fuéramos la última generación. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia no dice cuándo el Señor regresa por su iglesia? Pero dice que regresa por su iglesia. Porque la idea es que todos nosotros podamos tener ese sentido de que podemos ser la última generación. Cuando la iglesia comenzó a ponerse laxa, cuando dejó de esperar al Señor, cuando dejaron la profecía al lado, comenzaron a vivir. Y ahora es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, cuando la iglesia nunca se le ha mandado a eso. La iglesia lo ha mandado a predicar el evangelio. Y el reino lo establece ¿quién? Cristo. Ya hay un reino establecido, que es espiritual. Y los que han creído en Cristo son parte de eso. Pero los judíos estaban esperando aquí en este monte de los olivos, preguntándole al Señor, el establecimiento del reino literal. ¿Cuándo te muestras ya como el rey, el Mesías de Israel? Todas las condiciones están dadas. Entonces, la primera pregunta aquí es, ¿cuándo serán estas cosas? Vamos a Lucas. Y ahí está la respuesta. Lucas. Ahora, lo interesante aquí es que ellos están preguntando, ¿cuándo? Y no por qué. ¿Pero por qué, Señor? ¿No creen ustedes que hubiera sido más válido? ¿Pero por qué va a pasar esto? No, ¿cuándo, Señor? Quizás había ya una noción, en cierta forma, de que ellos estaban viendo que Israel no estaba bien. Puede ser. Pero ellos preguntan aquí al Señor, ¿cuándo? Y aquí está la respuesta, Lucas 21:20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que tienen cintas y las que críen en aquellos días, porque habrá calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Entonces Jesús, lamentándose sobre Jerusalén, es lo que él dice. Viene tiempo en que Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos. Y cuando vean eso, el Señor le dice a esa gente, a los que estaban escuchando, le dice, dense cuenta y entiendan que la destrucción ha llegado. Muchos cristianos que conocían esto huyeron. Porque esto, ¿cuándo pasó? En el año 70, cuando Tito tomó y rodeó, ya por una rebelión que hicieron los judíos contra el Imperio Romano, sitió Jerusalén, la destruyó, y eso ya hemos hablado de lo que pasó y cómo el templo se quemó y cómo ellos, para sacar el oro, levantaron piedra sobre piedra. No quedó nada. La intención no era quemar el templo porque era algo hermoso. Pero el Señor le dice, esto es lo que va a ocurrir. ¿Hasta cuándo? El tiempo de los gentiles, mencionado aquí, se refiere al control que los gentiles han tenido de Jerusalén y de Israel. Esto comenzó con Babilonia. Con Babilonia. Ellos han tenido control y todos los imperios que ellos vinieron. Luego hay un tiempo que para muchos es como un paréntesis en el que estamos. Porque Israel tiene control, pero tiene control no del lugar, yo creo que es más importante para ellos, que es el templo, el monte del templo. Aún así ellos están ahí, pero son los musulmanes que tienen ahí su mezquita y ellos hacen y deshacen. Las intifadas que han habido cuando ha ido alguien a meterse ahí a adorar, ¿verdad? Se levantan porque ellos se supone que esa es la administración. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir el tiempo o cuándo va a terminar el tiempo de los gentiles? Bueno, todavía falta. Todavía, usted ve a Israel fuerte ahorita, pero todavía ellos tienen que sufrir. Sufrir. Y lamentablemente van a sufrir a manos de este personaje que es el anticristo. Dios va a traer a este hombre, va a permitir que este hombre se levante y traiga destrucción. Y 2 de cada 3 judíos, dice Zacarías, que van a morir en la tierra durante ese tiempo. Y es ahí donde el Señor regresa y establece su reino. Entonces aquí el Señor les dice a ellos por medio de Lucas, este es el tiempo, cuando ustedes vean esto, va a venir la destrucción, viene todo lo que Él dijo que iba a venir. Es Jesús hablando. ¿Se acuerdan? En Deuteronomio 18, Moisés dice que va a venir un profeta como él. Y a él van a oír. El problema es que no lo oyeron. Jehová levantará, dice, un profeta ahí, en medio de sus hermanos, refiriéndose al Mesías. Voy a poner mis palabras en su boca y hablará todo lo que yo le mande. Y esto es lo que Jesús dijo. ¿Qué decía Jesús? Yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me. Pero lamentablemente ellos no lo hicieron. No escucharon al Mesías. Entonces, aquí, en nuestra mente, ya del siglo XXI, ¿ya? Nosotros miramos los eventos diferentes a como los veían estas personas. Nosotros ya hemos cumplido esto. Cuando el Señor está hablando esto a ellos todavía no habían visto nada de estos eventos ocurrir. Nada de esto había pasado. Fíjense, más bien, dice en Hechos 1:6 que ellos tenían el deseo y le preguntan al Señor si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Todavía, a pesar de que Jesús estaba resucitado, estaba en el Monte de los Olivos, dijo, bueno, Señor, ¿ahora lo vas a restaurar o cuándo lo vas a hacer? No todavía. Entonces, esta primera pregunta la contesta Lucas y dice, esto es lo que va a ocurrir. Eso es lo que ocurrió. Y ahora usted ve ahí en el monte del templo, no ve templo. No ve templo. Lamentablemente el pueblo de Israel tiene un serio problema para tratar con su pecado. ¿Por qué? Porque el templo fue diseñado para sacrificios. ¿Para qué? Para expiación. Pero ahora no hay templo. No ha habido templo.
Va a haber un templo, sí, pero no todavía. No todavía. Entonces el Señor les dice a ellos, hey, esto es lo que va a ocurrir. Entonces la segunda pregunta que ellos hacen aquí, ¿qué señal habrá de tu venida? Aquí la pregunta, la palabra señal está en singular, es la señal. ¿Cuál es la señal? No las señales. ¿Cuál es la señal? La idea aquí es en singular. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Y qué señal hay de tu venida? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de ellos? ¿De cuál venida ellos estaban esperando? Bueno, la primera. Es la venida que estaban esperando. Y cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito, ¿de acuerdo cuando estudiamos eso? Y le gritaban que, Hosana, Hosana. Es decir, bueno, ya está aquí. Ya está. Ahora lo que falta es que Él haga caer fuego del cielo y se presente y diga, yo soy el Mesías. Y que establezca a Israel su centro, en donde Él va a reinar, desde donde ahí se va a regir. Ahora, ¿de dónde sacaban eso ellos? Bueno, del Antiguo Testamento. Ahí donde estaba. Que Dios otra vez iba a hacer esto. Pero el Señor les va a mostrar algo diferente. Entonces nosotros pensamos, cuando leemos aquí, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿En qué pensamos nosotros? La segunda venida de Cristo. En la futura. Ellos no. Ellos pensaban en la primera venida. Hablaban del Mesías, esa gloriosa aparición del Mesías. Entonces ya asociaban todo esto. Entonces cuando ellos dicen cuándo, lo que están preguntando, Señor, mañana, pasado, en 2 días, 3 días, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hablar de inmediatez. Por eso hay algunos cuando leen la Escritura no ven esta separación de tiempo entre la primera venida y la segunda venida. Todo el tiempo en que está. Ellos no, ellos veían inmediato. Esto tiene que ser ya. Y hay muchos cristianos a veces que no ven eso y se confunden. No pensaban en años, de años, de años, de años, de años. Ellos pensaban en inmediato aquí. Preséntate, preséntate como rey, preséntate como sacerdote, preséntate como el Mesías. Preséntate, ya estás aquí. Vea lo que dice Lucas 19:11. Esta es la mentalidad que ellos tenían. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Recuerden, aquí Lucas 19 nos está hablando de ese tiempo cuando Jesús entró a Jerusalén, montado en el burrito, ya en la última semana. Y Él les da esas parábolas. Y los discípulos, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que pensaban? Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente después de Él haber entrado ahí a Jerusalén. Esa es la mentalidad que ellos tenían. La entrada triunfal, la gloriosa entrada triunfal, la que vamos a estar estudiando o mirando cuando estemos en Semana Santa, para ellos ya era una señal de la venida del Mesías. Entonces, ellos aquí están diciendo, Señor, ¿cuándo va a ser? Ya estás aquí. La escatología que ellos tenían era de que el Mesías tenía que venir, vino, entró en un burrito y ahora tiene que manifestarse. ¿Y por qué razón? Habían 4 razones que ellos veían que se daban para que Jesús se manifestara. La primera de ellas es Roma. O sea, había tiempo de agitación, tiempo en donde los judíos estaban siendo controlados y esclavizados en cierta forma, dominados por los romanos. Entonces los judíos querían liberarse de eso. Entonces, ¿qué decían que su Mesías iba a venir a hacer? Es a darles libertad. A darles libertad. Y como los romanos estaban al mando, entonces el mundo está en crisis, estamos en problemas,
entonces ya está el Mesías, entonces libéranos. Ya la condición número uno se daba. Lo segundo es que ellos veían a Juan el Bautista probablemente como el Elías, que había de venir, el precursor. El Mesías en Isaías 40 dice que va a enviar el profeta, el mensajero. ¿Y qué hizo Juan el Bautista cuando le fueron a preguntar? No, yo soy la voz que clama en el desierto, yo no soy el Mesías. Entonces ellos dijeron, bueno, ya está aquí el hombre que anuncia y prepara el camino para el Mesías. El Mesías está aquí, Juan el Bautista ya vino y entregó el mensaje, entonces está listo. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué tenía que ocurrir? Bueno, lo tercero, que Jesús derrotara a sus enemigos. Tenía que mostrarse el Mesías y aparecer en forma gloriosa y poderosa, derrotando a los enemigos. Y lo cuarto, una vez que eso pasaba, todos los judíos iban a volver a su tierra, a regresar a su tierra. Entonces, en un punto aquí, entre el número 2 y 3, ya hay un punto intermedio para ellos. Entonces, todas las condiciones están dadas. Pero tú, Jesús, nos estás diciendo que el templo va a ser destruido. ¿Lo entendemos? Entonces, ¿cómo o dónde o de qué manera o cuándo te vas a manifestar? Entonces, esa es la mentalidad de ellos. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que gobernar y sentarse en el trono, en el templo. Ahí es donde estaba. Y si no hay eso, entonces ¿dónde se va a sentar? Ahora, para terminar, ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es nuestra vista como creyentes, como Calvary? Bueno, nosotros vemos dos eventos distintos. Uno es la venida de nuestro Señor por su iglesia, que es lo que normalmente la gente conoce como el rapto, ¿ya? Y el otro es el Señor viniendo con su iglesia, que es lo que llamaríamos la segunda venida, cuando el Señor viene y establece aquí su reino. Entonces, como iglesia, nosotros, hay gente que puede tener una opinión diferente, pero nosotros como iglesia creemos que el rapto del Señor va a ocurrir antes de que Él regrese por segunda vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. En el rapto de la iglesia, vea lo que dice Pablo en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. El Señor no viene a la tierra. No pone sus pies aquí cuando Él viene por su iglesia, sino que de cierta forma, nos vamos a encontrar arriba. Y así estaremos siempre con Él, Señor. Por tanto, Pablo dice esto, hermanos. Vea lo que dice Pablo. Alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que deben producir aliento? ¿O qué eventos debe producir ánimo y consuelo y aliento en la vida del creyente? Bueno, que un día el Señor viene por nosotros. Que Dios no nos ha puesto para ira. Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10. Dios no nos ha puesto para ira. No. Él ya pagó el precio por usted y por mí. Todos los que rechazan a Jesús, todos los que niegan a Jesús, la ira de Dios está sobre ellos. Dice Pablo en Romanos 1:18. Pero todo el que cree, a todo el que cree, el Señor dice que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el capítulo 3 de Juan, el Señor también dice lo mismo. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree, en el verso 36 de Juan 3, la ira de Dios está sobre él. Condenación eterna. Entonces, nosotros estamos esperando al Señor que venga. La segunda venida usted la puede ver en Apocalipsis 19.
En la conferencia del año pasado tuvimos al pastor Rob Salvato, que en el estudio de la noche estuvo hablando acerca de eso. Él va a estar con nosotros en el retiro en la conferencia de hombres, en mayo, también, este año. Va a venir y va a estar con nosotros. Y él hablaba acerca de que los que no saben montar a caballo tienen que prepararse. Apocalipsis 19 dice que viene él montado y nosotros con él. Así que preparémonos. Entonces, esa es la diferencia. Y hay una gran diferencia en cuanto a señales. Por ejemplo, el rapto. ¿Cuál es la señal que usted necesita para saber que el rapto está cerca? No hay una señal. Es sin señal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que estar listos siempre. Puede ser hoy. La segunda venida, sí, señales previas. Nosotros vamos a leerlas. Las vamos a estudiar en el capítulo 24. Un montón de señales que hay aquí. Que usted las puede ver. Guerra, rumores de guerra, ¿verdad? Hambre, escasez, etcétera. Aquí. Entonces, la segunda venida tiene un montón de señales. El rapto no hay una señal. Este es. Pero cuando veamos señales que están pasando en el mundo, sabemos que lo primero que va a ocurrir antes de que el Señor regrese por segunda vez es el rapto de la iglesia. Dios nos lleva a casa, porque nuestra ciudadanía este no es su casa. Así que deje de construir aquí y construya en lo eterno. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien está construyendo casa, no que pare de construir, sino que su construcción esté en lo eterno. Allá. Es allá donde ponemos el falso, allá. ¿De qué manera? Obra. Caminar en las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros, nos dice el libro de Efesios. El rapto siempre está en contexto de bendición, hermanos. Alentados con estas palabras. ¿Qué imagina usted si Pablo dijera, aliéntense con estas palabras, viene tribulación, van a caer estas, ¿cómo se llama? Piedras del cielo encendidas, va a venir juicio y esto y guerras y un tercio y hambre. ¿Quién se va a alentar con eso? Hay gente que quiere pasar eso, bueno, suerte con eso. Pero yo tengo la esperanza de que el Señor nos dice que vamos a ir con Él. La segunda venida siempre está en un contexto de juicio. Juicio. Pero no para nosotros. Porque mi castigo, mi condena fue pagada por Cristo Jesús en la cruz. Entonces, ¿cuándo va a ser la venida del Señor? No sabemos. Del rapto. La segunda venida usted ve señales. Señales que están aquí dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a tratar de estar enfocando estas señales o tratando de hacer coincidir estas señales, ¿verdad? Así por así, con, esto es lo que va a ocurrir. Y esto, mire, está ocurriendo aquí. Gente que está diciendo que lo que está pasando ahorita con Irán es Jeremías 49. Elam. No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y justamente nosotros vamos a ir ahí en ese capítulo de nuestro estudio a través del Antiguo Testamento. Identificar a quién se refiere ese Elam. Entonces, ahí está, vea, va a ser destruido. No, al final usted ve a Irán tratando de invadir Israel. Entonces algo va a pasar. Pero no es el fin. No es el fin. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? A Cristo. Ahora la pregunta es, para usted y para mí, ¿qué debemos estar haciendo mientras esperamos a Cristo? ¿Cómo debemos estar viviendo sabiendo que el Señor puede venir hoy? ¿Cuál es la confianza que tenemos? Jesús le dice esto a los discípulos. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. Y luego, si usted sigue leyendo en Mateo, en Juan, perdón,
En Juan 13, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Y luego en Juan 14 le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Creen en Dios, crean también en mí. No se turbe. No podemos entrar en pánico, ni sentir ese miedo que nos... No, confiamos en el Señor. Y lo mejor, sí, uno dice, aquí está, sí, estamos viviendo en Cristo Jesús, pero en los cielos, ¿quién no quiere estar en los cielos? ¿Hay alguien que no quiere estar en los cielos? Yo creo que todos. Yo creo que todos queremos ir a ese lugar, pero ese lugar no sería cielo si no está Cristo. Y como dice Pablo, el morir es ganancia. Estar con Cristo es mucho mejor. Ahorita, por fe. Un día usted lo va a ver. ¿Y sabe lo que va a ver de Cristo? Todas sus heridas. Todas. Cicatrices que muestran el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y por eso vamos a tirar nuestras coronas a sus pies. Y ahí nosotros vamos a adorar. Y en la segunda venida, ¿qué va a ocurrir? Dice que los hombres van a doblar su rodilla delante de Él. Pero no por arrepentimiento, sino para reconocer que ellos estaban equivocados y que Él era el Rey de Reyes y que viene a reinar. En ese punto el apóstol Pablo dice eso, en Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Entonces, ¿qué esperamos? A Cristo Jesús. Anímese, ¿ya? Anímese, ¿no? Que no lo mueva esto que pasa. Al contrario, wow, esto es, hay gente que enseña, hay gente que llevarle el mensaje, llévele el mensaje. Hábleles de Cristo, que es la esperanza. Sea útil para la obra. Sirva al Señor. En las pequeñas cosas, no se deje estar. No se desanime, porque todavía falta. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando el Señor diga, José, vámonos. O diga, iglesia, vámonos. Manténgase en santidad, apartado para Dios, viviendo para Él, viviendo como si fuera el último día. Oremos, Señor, gracias te damos esta mañana y oramos, Señor, y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo para ser esos testigos que tú quieres que seamos. Para vivir en este tiempo, Señor, siendo sal y luz al mundo. Un mundo, Señor, que la única verdadera esperanza de ellos eres tú, Señor. Oro, Señor, para que nos uses en este tiempo, en medio de todas las circunstancias o situaciones en las que podamos estar. Que no seamos como el hombre que guardó, Señor, su denario bajo la cama, sino que podamos usar lo que tú nos has dado. Que podamos, Señor, entregar ese mensaje que tenemos. Que tú eres el Cristo. Que en ti hay vida eterna. Que hay perdón de pecados. Ayúdanos a llevar ese mensaje. Y dejar los resultados, Señor, a ti. Te lo pedimos. Oro por esta semana. Que nos uses, que nos guardes, que nos libres de tentación. Que frenes nuestra lengua de no hablar lo que no debemos hablar. Que nos ayudes a vivir viviendo una vida que te agrada a ti, que traiga honra y gloria a ti, en todo, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que pensamos, porque tú nos ves en lo oculto, en lo secreto. Oro, Señor, para que nos ayudes a ser testigos tuyos, que no guardemos nada, Señor, en nuestra vida, que seamos, Señor, siempre abiertos para ti en todo, sabiendo que nos ves. Inútil es escondernos de ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como creyentes, a mostrar al mundo que la esperanza está en Cristo Jesús. No en Calvary, sino en ti, en Cristo Jesús. Y gracias por Calvary.
Porque a través de ese movimiento, Señor, podemos tener la bendición de estar en tu palabra y animados por ello, Señor. Gracias por estos hombres que tú levantas, Señor. Pero sabemos que la salvación siempre está en ti. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.